en las relaciones amorosas, por ejemplo, Sí, ¿no? O sea, hay alguien que ya salieron 3 veces y ya alguien siente que ya está enamoradísimo, enamoradísima y la otra persona está así de, bueno, estamos conociéndonos. Lo odio. Pero nada más que lo veo, si no, pues ya ni pienso en él. O sea, entonces, según yo no me clavo, pero el hecho de como de estar odiando a una persona durante tantos años, pues no es como que le va a hacer daño. No es como que la dejas pasar tan fácilmente, ¿no? Hay muchas cosas: decepción, dolor, tristeza, falta de cumplimiento de expectativas, ¿no? Y también está esta parte del rencor, pues, o sea, esta parte que de repente podemos solucionar o de repente no. O sea, en tu caso yo te escucho y digo, no, pues, o sea, ¿cómo no le va a tener cierto resentimiento? De qué sí está en tu tramo de control y qué no. Pues el hecho de que te hayan traicionado, pues a lo mejor no está en tu tramo de control, o sea, dependió de la otra persona. Aquí está, ¿no? O sea, como que, sí, justo, pones la verdad sobre la mesa, y cuando pones la verdad sobre la mesa ya cada quien decide cómo actuar, pero es diferente a que te inventes historias, es diferente a que no asumas, ¿no? Hola, ¿qué tal, primas y primos? Bienvenidos a un episodio más de este proyecto llamado Primos Podcast. El día de hoy estoy con mi primo Alejandro y de este lado Omar García. Gracias a todas las personas que están viendo este video. Les invitamos a que se queden viéndolo hasta el final, porque el día de hoy tenemos un tema que se llama la traición. La traición. Pues yo creo que en todo momento alguien se ha sentido traicionado o incluso uno de nosotros ha provocado esa traición, pero más o menos, ¿qué vamos a abordar primero? Pues vamos a hablar de cómo es que esta falta de lealtad o esta falta de cumplimiento a algo, pues, o a alguna persona, algún acuerdo pactado o alguna situación, pues repercute en las personas, ¿no? O sea, qué tanto impacta eso en la vida de las personas, por qué se da, si nos han traicionado, etcétera, etcétera. Pero sobre todo, creo que hace falta como hacer un análisis, quizá, no sé si más profundo lo vayamos a lograr, pero sí más detallado, de pues qué se considera traición y qué no, y a veces también un poco ahondar en si realmente nos han traicionado o si solamente nos sentimos traicionados. No sé, o sea, son como muchos temas o muchos subtemitas que podemos ir abordando a lo largo de este capítulo. Sí, no puede ser que a veces nada más como que nosotros nos estamos atacando, ¿no? Así como que exacto. Te traicionó, ¿no? Pero hay que ver, o yo creo que vamos a tratarlo como de ambas partes, ¿no? Cuando a lo mejor sientes o percibes que estás siendo traicionado, pero tú también cuando te traiciona, o más bien cuando tú llegas a traicionar a una persona, ¿cómo lo afrontas? Incluso yo creo que también vamos a tratar ahorita el hecho de qué sucede cuando tú te traicionas a ti mismo, claro, ¿no? Que ya lo hemos platicado en capítulos anteriores, por ejemplo, cuando estamos en esta necesidad de hacer un cambio en nuestra vida y sabes que lo tienes que hacer, pues a lo mejor ahí te estás traicionando tú mismo, ¿no? Sí, un poquito puede ocurrir. Pero, prima, a ver, no sé si tú como quisieras empezar con esta parte de cómo defines tú ¿Cómo has traicionado a toda la gente? ¿Cómo has traicionado a toda la gente? Sí, pues, a ver, empezando como por la definición misma, que dice que es como la falta de lealtad o cumplimiento de algún compromiso. Okay. Es importante como ver, o sea, esta parte de, a ver, creo que constantemente estamos a veces como rompiendo algunos compromisos o algunos los tenemos que romper, pues. En ese sentido, ahorita antes de comenzar platicábamos un poquito y tú decías, bueno, también depende, por ejemplo, si hacemos un pacto, en qué tiempo lo hicimos y luego si se va a poder mantener a lo largo del tiempo. No sé, decíamos, cuando eres chamaquito, ¿no? Por ejemplo, chiquillo dice, y promete ser amigo por siempre de alguien, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Y dice, no, a los 13 años vamos a estar juntos y vamos a ser amigos por siempre. Y de repente, pues la vida misma te va llevando por otros caminos y a veces no se puede cumplir ese pacto. Entonces, ya hay como una parte de traición, pero a veces esa traición no es porque se debe, porque eres mala persona o algo. A lo mejor también habría que establecer, primo, que hay diferentes motivos por los que se puede dar esta traición, ¿no? Pueden ser económicos, pueden ser motivos políticos, pueden ser motivos personales, sí, ¿no? Y eso va ocurriendo en todo como amplio catálogo de lo que podemos denominar traición. Sí, y insistía en esta parte de que, pues a lo mejor si haces una promesa infantil a tus 10, 12, 13 años, incluso a lo mejor un poquito más grande, 30. Pues, 39, o sea, pues estás bien verde, o sea, no has conocido a la vida, claro. Pues la vida ya sabemos que nos depara como que varios caminos y vamos ahí eligiendo, y obviamente a lo mejor cuando hay personas en tu vida a esa edad, pues el cariño que les tienes, pues es así como que mucho y los estimas bastante, y como no conoces algo más, pues dices, esto lo quiero conservar toda mi vida.
pero vas avanzando en la vida y pues te das cuenta que ciertos compromisos, nuevas personas, un montón de variables que pueden ir sucediendo ahí en la vida que pues es prácticamente imposible como que mantener esa promesa. Incluso yo no lo vería tan así como traición, porque insisto, estás ahí tan verde en la vida que no conoces. Es como estos chavitos que a los 10, bueno, no a los 10, igual a los 13 años, están de, es que es el amor de mi vida. Tranquila, todavía ni te sabes limpiar, por favor. Entonces, vamos a ir creciendo, vamos a ir conociendo la vida y nos vamos dando cuenta que pues, la vida es más amplia, pero cuando estamos en esa edad, pues creemos que es así la vida chiquitita y eso es todo nuestro mundo y a veces se nos rompe una amistad a esa edad y creemos que ya es el fin del mundo, ¿no? Sí, y sobre todo también en todo, como que en todo pacto o en todo acuerdo, a partir de ese acuerdo se generan como expectativas, es decir, uno empieza a generar expectativas de lo que va a ocurrir a partir de una promesa o de un acuerdo. Cuando esas expectativas no se cumplen, creo que es cuando uno se empieza a sentir traicionado, ¿no? Sí. Entonces, eso es algo que debemos como de ir como notando. Y creo que habría que, sí, como detenernos en esa parte, porque, a ver, cuando uno llena algo de expectativas, siempre se corre el riesgo de, y más bien, sí, pues, casi siempre se corre el riesgo de que esas expectativas no se cumplan, es decir, porque uno empieza como a volar la mente, la imaginación, y entonces la expectativa la depositas en alguien más, en otra situación, y eso no depende de ti, o sea, a lo mejor uno se va a imaginar, no sé, te casas o te vas a vivir con alguien y se aman y todo, pero y tú idealizas que la vida va a ser siempre felices y sonriendo y que vas a despertar todos los días, vas a decir, hola amor, y los pajarillos van a cantar, y no ocurre siempre así, pues, o sea, la realidad o la verdad es que no es así siempre, ¿no? Entonces, si uno no aprende a lidiar con esa falta de cumplimiento de algunas expectativas, creo que también nos podemos sentir constantemente traicionados. Sí, o sea, esa idea del felices para siempre, pues no es tan real. Y es que el tema de las expectativas, como tú bien dices, pues se generan en la cabeza de una persona. O sea, por ejemplo, entre nosotros dos, tú a lo mejor tienes la expectativa de este proyecto. Por ejemplo, mi expectativa es tal, pero a lo mejor nunca la platicamos y mi expectativa es otra y también nunca te la platico. Si nosotros vamos avanzando por la vida sin compartir estas expectativas, a lo mejor llega a un punto donde mi expectativa no se cumple, pero el hecho de que yo nunca te la compartí es así como, tú ni enterado estabas, ¿no? O sea, y yo me puedo sentir bien dolido y bien agredido porque Alejandro me traicionó y Alejandro ni en cuenta, ¿no? Porque, o sea, la expectativa de Alejandro era totalmente diferente. Entonces, cuando no se platica, cuando no se llega a un punto en común, pues puede ser como que más probable que te sientas así como que herido o traicionado, ¿no? En el mundo de la dirección de proyectos, cuando se inicia un proyecto, una de las cosas que se tiene así como primer paso o de los primeros pasos a realizar en un proyecto es aclarar las expectativas, porque lo que sucede es, va a haber un grupo de personas ejecutando un proyecto para entregárselo a un cliente y ese cliente pues puede empezar a tener como estas expectativas de no, me van a entregar, por ejemplo, una casa, me van a entregar mi casa, me van a hacer 2 pisos, pero a lo mejor nunca aclaraste esas expectativas con el constructor, con los que iban a hacer el proyecto y ya de repente cuando te entregan es así, no era lo que me imaginaba, pero pues es que te lo imaginaste, ¿cómo iban a saber ellos si nunca se aclararon las expectativas? Entonces, primer paso dentro de los proyectos es ir aclarando expectativas. Y también dentro de las relaciones personales, entonces, claro. O sea, cuando uno genera un acuerdo, cuando uno empieza a tener expectativas respecto a una relación personal, creo que sí, lo primero hay que es decir como, a ver, estos son como mis límites, esto es a donde yo quiero llegar o esto es lo que yo quiero hacer, yo puedo llegar hasta aquí, pero ya más no puedo avanzar, o esto es lo que yo puedo ofrecer, pero ya más no. Entonces justo creo que eso, nos falta mucho como ser muy claros y ocurre en muchos ámbitos, por ejemplo, en las relaciones amorosas, por ejemplo, sí, ¿no? O sea, hay alguien que ya salieron 3 veces y ya alguien siente que ya está enamoradísimo, enamoradísima y la otra persona está así de, bueno, estamos conociéndonos, entonces justo ocurre que esa parte como que nos vemos y entonces ahí habría que ver, ¿no? O sea, yo sigo como mucho en esta insistencia de a ver, ¿cuándo sí nos traicionan de verdad? Sí. Y cuándo solamente nos hemos sentido traicionados porque nuestras expectativas no están siendo cumplidas. Y eso es como como lo hemos comentado muchas veces aquí, pues es más bien como nuestra responsabilidad, ¿no? O sea, generar expectativas es nuestra responsabilidad, no de la otra persona, sino más bien de nosotros mismos y tiene que ver con esta falta de claridad para muchas cosas en la vida. Sí, es que tú hablabas ahorita de que la traición es como esta falta a la lealtad.
pero a veces el problema es que no tenemos estas conversaciones que pueden verse como conversaciones difíciles. Por ejemplo, en la pareja, tú decías, a ver, pues mi compromiso es hasta acá, o sea, yo me puedo comprometer a esto o mi expectativa es hasta acá. Entonces, supongamos, por ejemplo, el tema de la pareja que dices, ¿sabes qué? Pues a mí me molesta que tú le estés hablando a otra persona. Si vamos a hacer una reunión, me molesta que le estés hablando y que se estén riendo por decir algo. Pero eso a lo mejor nunca se conversa, ¿no? Y entonces cuando se da la situación, pues esta persona que lo ve se siente como traicionada porque dice, es que me molesta eso. Pues sí, pero nunca lo platicaron. A lo mejor tú nunca le dijiste a tu pareja que eso te molestaba. Ahora te sientes traicionado, pero la realidad es que esa traición, pues es una mentalidad tuya. O sea, está viviendo en tu cabeza porque a lo mejor la otra persona, pues es sociable con todo el mundo y le gusta carcajearse con todo el mundo. Claro. Ella no lo ve como traición o él no lo ve como traición, pero es que no nos sentamos a tener a veces esas conversaciones porque a veces pueden parecer difíciles de, a ver, ¿qué te molesta? ¿Cómo vamos a convivir? ¿En qué momento se puede considerar una traición o no? No lo platicamos. Sí, inclusive eso, definir qué es la traición en la cuestión de la pareja, ¿no? Porque habrá quien diga, pues para mí traición es que voltee a ver a alguien más, ¿no? Pero, y alguien dirá, no, para mí traición es que tenga una relación afectiva con alguien más. Y alguien dirá, no, para mí traición es que tenga una relación sexual, ¿no? Entonces, y hay quienes, por ejemplo, para quienes la relación sexual o el encuentro sexual con otra persona estando en pareja no significa una traición, ¿no? O sea, es más bien que es como algo permitido, algo que esté en las reglas de la misma pareja. Y entonces, desde definir qué implica una traición para uno u otro, es importante, ¿no? Y en una relación laboral también, en una relación, sí, de negocios, como tú lo acabas de decir, o de proyectos, es importante que se vayan estableciendo como ciertas pautas. A ver, creo que la primera parte que tenemos que hacer en cualquier tipo de relación personal, laboral, lo que sea, es establecer como las reglas claras para decidir hasta dónde llegan los límites de esa relación, de ese proyecto, y establecer cuáles podrían ser las acciones que traicionarían ese proyecto. Creo que eso es importante. Y ahí ya podríamos como ir evitando esta cosa de que nos traicionen de verdad o sentirnos traicionados, ¿no? Traicionados o traicionadas. Creo que es la primera parte. La otra ya es cuando a lo mejor sí ocurre de verdad la traición. ¿Qué pasa? Pues, o sea, los motivos pueden ser muchos y a lo mejor lo vemos de repente más como en el ámbito, pues sí, puede ser de la pareja o en el ámbito político, ¿no? Por ejemplo, ¿cuántas veces hemos visto que algunos, pues sí, políticos traicionan un partido o sus convicciones de otras y ahí andan, diríamos, chapulineando, ¿no? Por ejemplo, entre partidos políticos, entre lo que decían hace años y lo que dicen ahora, por ejemplo. O sea, ahí sí creo que la parte, yo creo que sobre todo la parte como económica también motiva o ha motivado muchas traiciones, ¿no? ¿Sabes? Sí. Ahorita seguramente platicaremos de cuáles son las traiciones que nosotros hemos percibido que nos han hecho y pues por ahí vamos a tratar el tema económico, por lo menos yo. Pero esta parte creo que es importante como establecer las reglas que decías tú, pero insisto, no lo hacemos porque le vemos como un tema complicado, difícil. A mejor lo resolvemos cuando sucede el caso, lo vamos a resolver. Y es que tenemos que darnos cuenta que cada uno de nosotros como seres humanos, como personas, pues hemos formado una ideología, hemos formado un sistema de creencias, de valores, y entonces nosotros podríamos ir por la vida pensando que los límites están acá. Y creemos que todos los demás, los que nos rodean, van a vivir bajo esos mismos límites. Entonces, cuando ocurre una traición, dice, es que pues, está fuera de mis límites. Sí, pero es que a lo mejor la otra persona no juega dentro de tus límites y nunca lo establecieron. Para él es totalmente normal a lo mejor crecer como persona y a lo mejor abandonarte un ratito como amigo y eso tú ya lo percibes como una gran traición, pero él está viviendo su mundo. El problema, insisto, es que no hay estas conversaciones y es que pueden llegar a ser difíciles, entonces como que le damos la vuelta. Le damos la vuelta, pero ojalá no le demos la vuelta tan seguido. Sí, en esta parte, por ejemplo, ya metiéndonos un poquito más profundo, ¿alguna traición que tú hayas percibido, que te haya dolido? Sí. Pero no llores. No, sigo sufriendo. No, yo la verdad es que nunca, o sea, no. Pues mira, ha ocurrido que seguramente me han dicho que hay alguien que habla mal de mí, por ejemplo, pero nunca lo he escuchado o lo he escuchado. Entonces, a mí me queda muy claro, por ejemplo, ahora que después de muchos años como de experiencia, que
cuando alguien llega y te cuenta algo de alguien más, o sea, ese típico de anda diciendo de ti, pues para mí es así de como, no me lo digas, o sea, ¿para qué me lo dices? Pues si eso no me suma nada, ¿no? Entonces, más bien, en ese sentido de si la gente habla mal de mí o ha hecho cosas como a mis espaldas, quizá para dañarme y demás, no he sentido tanto, o sea, más bien más bien como que no me afecta mucho, pero recuerdo hablando de estos pactos como de la infancia, me acuerdo mucho de una amiga, estábamos como en la secundaria, yo creo, íbamos a salir de la secundaria, y ahí eran los super pactos de amigos, obviamente, entonces éramos como 4 amigos, éramos 4 amigos, 2 hombres, 2 mujeres, pues ya íbamos muy bien, una cosa acá, una hermandad bárbara, ¿no? Mi amigo Juan, mi amiga Nayeli, mi amiga Bey y yo, ¿no? Entonces, saludos a los 3 y nos ven por ahí. Pues éramos muy, muy felices como amigos y entonces hacíamos el pacto de, o alguna vez como que nos prometimos, pues, algún día vernos cuando fuéramos profesionistas y demás, y entonces, en esas íbamos, pues, luego vino la prepa y allá andábamos igual como ya cada quien por su lado, pero nos seguíamos frecuentando y entonces todo iba muy bien y a mí me cuadraba la vida perfecto así, esto que dices tú como de los límites, me resuena mucho porque pues mi vida era así como, yo decía, sí, uno está estudiando, va en la prepa, ¿no? Va por aquí, va por allá, y ya en 3 años cuando acabamos la prepa, todos a la carrera y ya, y pasó que acabamos la prepa, los 4 obviamente, y entonces ya en el momento de elegir ya cada quien su licenciatura, ya también la teníamos, ¿no? Entonces, de repente al poco tiempo me entero que una de ellas ya no va a estudiar, ¿no? Entonces, para mí fue así como de, ¿cómo? Y aparte me entero de que no solo ya no iba a estudiar, sino que estaba embarazada, ¿no? Y aparte se iba a casar y ya iba a vivir en pareja. Entonces, yo me sentí muy traicionado, me enojé mucho, porque era ese pacto que no se había cumplido y sí dejé de hablarle un tiempo, nos distanciamos, justo nunca creo que le dije, ¿no? Pero yo estaba, o sea, todo el rollo era mío, o sea, el rollo era mío porque había traicionado nuestro pacto de amistad, había sido desleal, pero yo en ese momento no alcanzaba a entender que pues era su vida, o sea, pues que a mí qué, ¿no? O sea, finalmente ese pacto se pudo haber cumplido, pues, pero ella decidió no cumplirlo y aparte no era un pacto de vida o muerte, no era un pacto que nos fuera aquí a marcar de por vida. Finalmente ya hizo su familia, está felizmente casada, tiene dos niños muy, muy bonitos, toda la cosa, y no pasó nada, o sea, al final de cuentas no pasó nada, pero yo en ese momento me sentí muy mal, o sea, me acuerdo que fue un berrinche de años, o sea, de años de ni siquiera mencionar su nombre acá. Entonces sí, pues no, o sea, nunca me hizo nada en realidad grave, pero para mí fue muy grave que no cumpliera esa promesa, entonces me sentí muy, muy traicionado, mucho. Ok, ¿como cuánto tiempo? ¿Como cuánto tiempo te quedó así como que esa sensación de, ay, he sido traicionado? No, yo como 2, 3 años, o sea, yo en rencoroso, o sea, ya que muy mal, qué bueno que mencionaste la palabra rencoroso, porque justo yo lo que iba a mencionar es que está relacionado, y yo en lo personal me considero así como muy rencoroso, y eso está mal. Eso está mal, pero fíjate que, o sea, sí, definitivamente está mal, pero por otro lado, siento que, a ver, es que está raro, pero yo siento que no me clavo, o sea, fue una traición, ok, pues lo dejo y sigo con mi vida, o sea, en teoría yo no me quedo clavado con esa situación, pero es así como de, me traicionó, a la chingada, no le vuelvo a hablar y ya, o sea, sigo con mi vida y ya. Pero siento que hay personas así como que se sienten así de, no, es que me tiene que pedir perdón. Y ya pasaron 10, 15, 20 años y como que siguen arrastrando eso, ¿no? Entonces, yo siento que por un lado no me clavo de estar pidiendo así o exigiendo una disculpa, pero a lo mejor el hecho de guardar ese rencor durante tantos años, porque sí, o sea, lo veo y digo, sí, lo odio. Pero nada más que lo veo, si no, pues ya ni pienso en él. O sea, entonces, según yo no me clavo, pero el hecho de como de estar odiando a una persona durante tantos años, pues no es como que le va a hacer daño. No es como que la dejas pasar tan fácilmente. No sé tú cómo eres ahí. No, y en esta parte, fíjate que alguna vez fui cuando he ido a mis periodos de terapia psicológica o cuando he ido a alguna de estas cosas de análisis como médicos y demás, en alguna ocasión no me acuerdo, creo que era alguien me dijo, un doctor, no me acuerdo, pero creo que era como medicina alternativa. Me decían, es que eres muy rencoroso, ¿no? O sea, es que eso te va a traer como consecuencias a la salud. Y yo decía, ay, no creo.
Y luego como que sí, entonces creo que sí esa parte, justo esto que nos pasa también de no platicar las cosas nos va generando como ese tipo de inconformidades que luego van saliendo como con otra sintomatología. Entonces creo que eso es importante. No, yo también, por ejemplo, esto de la amiga, es más, creo que nunca, o sea, ella vivió su vida como ya, creo que nunca le dije, no, ahora ya estamos como nada, pero creo que nunca le dije, pues, o sea, creo que nunca fue así como un tema de conversación. Ahí quedó, ¿no? Okay. Ahí quedó y ahora lo recuerdo yo con mucha gracia. O sea, yo lo fui resolviendo, pues. Pero a veces no lo resolvemos y se queda como atorado ahí. O sea, por ejemplo, un poco lo que dices, no, lo veo y lo odio, ¿no? Y digo, yo la veo y digo, ay, venga, y la abrazo. Pues, o sea, después de mucho tiempo digo, ay. Pero justo creo que es una de las consecuencias como de la traición, ¿no? De cuando nos sentimos traicionados. O sea, eso ocurre porque está como estos motivos, ¿no? Que te digo, pueden ser económicos, políticos, lo que tú quieras, ¿no? A lo mejor la gente decide si traicionar un pacto o no traicionarlo, o a lo mejor solamente siguió su vida y la otra parte se siente muy traicionada. O sea, ahora sí que haya sido como haya sido, ¿no? Sí. La pregunta sería, ¿qué hacemos cuando nos sentimos traicionados, no? Pero antes, a ver, antes de eso, tú, dinos tu caso de traición, a ver. Sí, te digo, como que yo no me siento así como tan clavado de, ay, me han traicionado en la vida, pero sí, a lo mejor como para tratar de sacarle tema o para poner algo en la conversación, yo creo que he tenido un par de traiciones, pero en temas de los negocios. O sea, desde que empecé a trabajar por mi cuenta, pues he tenido como diversos socios y con un par de ellos como que no han terminado las cosas bien. Uno en específico fue así como de los... Y puede ser una percepción mía, él a lo mejor tiene otra manera distinta de verlo. Ya en alguna ocasión lo platicamos y como que no llegamos a ningún acuerdo. Pero el punto fue... Nos golpeamos. Él estaba así como que en una situación muy complicada con su empresa. Yo empecé a apoyarlo y en ese entonces salió un proyecto relativamente grande, o sea, que iba a traer una buena cantidad de dinero. Entre comillas, ¿no? Bueno, una buena cantidad de dinero para mí, yo lo considero. Y en ese momento, cuando ya como que el cliente está a punto de pagar como que la primera cuota, pues a partir de esa primera cuota me tocaba una parte a mí. Ahí todavía no éramos socios, era yo como un colaborador que a mí me había contratado para ese servicio y dije, ok, va. Entonces ya cuando iba a llegar ese primer pago fue de, oye, ¿qué te parece si, o sea, ya hemos trabajado tanto tiempo, no sé, como 3 años juntos? Dice, ¿por qué no te vuelves socio de la empresa? Y yo dije, pues suena bien. Con este pago que te correspondía, dice, ¿por qué no lo metemos como parte de tu aportación inicial a la empresa? Y ya tú con ese pedazo, pues ya, con ese dinero, pues ya tú tienes un porcentaje de la empresa. Y yo dije, ok, pues hace sentido. Con el tiempo, pues nunca se formalizó como por papel que esa sociedad, ¿no? Y esa empresa que tenía, pues fue bajando, o sea, le fue yendo mal. El caso es que nunca se formalizó y tampoco, pues nunca vi ese dinero, ¿no? Y me siento traicionado porque de alguna manera en ese momento, cuando todo el mundo como que le cerró las puertas, porque pues cuando tienes dinero como que todos son tus amigos y hay oportunidades y eso. Y en ese momento cuando se le cerraron todas las puertas, pues yo estuve ahí como para apoyarlo y decir, pues vamos a trabajar, no me pagues esto y ahí está el dinero. O sea, te apoyé con dinero y aparte te apoyé con mi trabajo y te apoyé a liderar el equipo y eso. Y después de un tiempo así como que fácilmente fue de, no, pues ya estoy en deuda y voy a pagar mi deuda a esa persona y a esa persona y a ti no te va a pagar nada, ¿no? Porque eres socio. Porque eres socio, sí, pero nunca se firmó en papel. Claro. Digamos, si se hubiera como firmado, si no se hubiera firmado, pero se hubiera respetado el acuerdo de que somos socios, pues parte como de lo que quedaba ya, cosa cuando prácticamente se fue el final de la empresa, pues hay, digamos que activos que te puedes quedar, ¿no? Como por ejemplo, muebles, vehículos, cosas así. Y pues no, o sea, nunca hubo un detalle así como de, pues bueno, te puedes quedar con esta parte. Y como que lo que todavía me daba más coraje es que varias veces nos vimos todavía así y él se sentía así como que ofendido de que es que pues ya como perdimos la amistad y como que ya no es lo mismo. Y luego así como que en reuniones cuando estábamos con otras personas, de repente era así, ojalá en algún momento podamos recuperar la amistad, cuando ya habíamos tenido una conversación de, güey, pues si quieres que las cosas mejoren, págame esta cantidad, claro, porque es lo que me debes. Y él así como que todavía como que se tiraba al piso de, no, es que, no por la cantidad, porque él dijo, sí, te la voy a pagar. Y el problema es que luego teníamos otra reunión así de,
es que no, ojalá la amistad se vuelva a recuperar porque eres un gran persona y que no sé qué. Y es así como de, a ver, ya teníamos un acuerdo de, pues págame esta cantidad y a lo mejor las cosas se pueden restablecer, pero se hizo güey, y no, y entonces como que eso me daba mucho coraje. Pero insisto, por un lado es, pues sabes qué, ya, o sea, cerramos este episodio en la vida y yo sigo mi camino. Eso sí, cuando lo vea, es así como, no lo quiero ver, ¿no? Y el rencor y el corajito que tengo ahí, pues ese se va a mantener así. Ojalá algún día lo pueda desprender, pero en ese momento yo lo veo como una gran traición y pues ojalá ya no lo pueda, ya no tenga la necesidad de volverlo a ver, ¿no? Y ya yo sigo mi camino. Sí, justo eso, o sea, ahora que lo platicamos, como que cada quien experimenta la traición, también depende de traiciones, pero en tu caso yo sí veo que sí se manchó, pues, o sea, creo que ahí sí, o sea, sí está manchado, pues, ¿no? En mi caso, pues la chava solo vivió, o sea, no había o sea, no pasó gran cosa. Ahí creo que lo que podemos ir analizando eso, es decir, sí que provoca en nosotros, pues en mí, yo recuerdo que esos años yo la pasé muy mal, o sea, me dolía mucho la amistad, me dolía mucho, esa parte me sentía muy, muy mal, enojado además, o sea, sí me sentía mal, ¿no? Y provocaba en mí como, por ejemplo, esta idea del futuro que nos imaginamos, mis tres amigos y yo, nunca va a ser, ¿no? O sea, lo que decíamos en otros capítulos, como el duelo, ¿no? La pérdida, ¿no? Hay muchas cosas, decepción, dolor, tristeza, falta de cumplimiento de expectativas, ¿no? Y también está esta parte del rencor, pues, o sea, esta parte que de repente podemos solucionar o de repente no. O sea, en tu caso yo te escucho y digo, no, pues, o sea, ¿cómo no le va a tener cierto resentimiento? Sí, aparte tú de la otra parte como que evade, ¿no? Dicen, no, yo no, o sea, aquí no pasa nada. Y es que eso ocurre a veces cuando alguien traiciona, o sea, los que deben decir son traicioneros o traicioneras, como que no reconocen esa parte, ¿no? O sea, también creo que ocurre en la pareja. No sé si a ti te ha traicionado alguna pareja. Sí, también, igual es así como que tratar de no clavarme, pero pues te duele, o sea, en el momento claro. Sí te duele mucho y como que te desconcentra, te saca de, o sea... Te descoloca. Te descoloca, sí, porque, a ver, yo recuerdo bien cuando estaba ya como trabajando y sucedió la traición de una pareja y era como que todo el día estar pensando en eso y digo, ¿qué hice mal? O sea, de alguna manera fue esto o habrá sido esto y le empiezas a dar un montón de vueltas a la cabeza y ya luego como que llegas a un proceso de madurez después de años donde dices, a ver, el tema de haber sido traicionado, pues a lo mejor no era tanto mío, sino yo creo que viene mal de la otra persona. Claro. O sea, tú obviamente te sientes mal porque como que idealizas, como que tienes un concepto de la persona y pues es como una cachetada emocional de, pues no era así. Entonces como que toda la imagen que uno construye de esa persona, pues de repente se desvanece. Pero a veces no es tanto por ti. Es más por la otra persona, por sus creencias, sus valores, y de alguna manera, pues ahí está la traición. Y en una traición amorosa, como que duele más, y como que es así como que, y como que lo vas cargando, y eventualmente lo superas. Pero en su momento, cuando a mí fue la traición amorosa, sí, me dolió mucho, así como que, no sé, un par de meses. Un par de años. No, sí, es que es otro tipo de traición, sí. ¿No? O sea, porque las que platicamos, como en el caso de mi amiga o en el caso del socio, afectan y duelen, pero no, o sea, creo que en una relación, una traición personal, una traición amorosa, creo que afecta más, o sea, porque te hace que te cuestiones muchas cosas como persona, ¿no? O sea, yo tenía sufrido traiciones como amorosas y no la voy a platicar porque sí lloro, ¿no? pero sí justo, o sea, era una pareja con el cual estaba y de repente era así de, no, pues ya no quiero, y decía, pues entonces ya después me enteré que pues era porque ya, o sea, porque en realidad como que siempre tuvo alguien más, ¿no? Entonces ahí sí fue, ¿no? Y también, o sea, me causó como mucha inseguridad, o sea, creo que es una de las cosas que ocasiona la traición en quien es traicionado o traicionada, que le genera inseguridad, le genera como muchas preguntas, le genera miedos, o sea, le genera como un montón de cosas que no están tan agradables, ¿no? O sea, es decir, ser traicionado de verdad sí es una cosa bien jodida, ¿no? O sea, una cosa que hay que trabajar porque justo no depende de nosotros, pero nos da en la torre, o sea, si te da o sea, en toda, pues, ¿no? Sí, y ahí vienen como que ambas partes, o sea, una vez que ya ocurre la traición, cómo se manejan las emociones de ambas partes.
por la parte de la persona que fue el traicionero, Ajá. pues a lo mejor lo más humano sería afrontar las consecuencias, Claro. y ser responsable. O sea, si ya no fuiste responsable antes, o sea, en ese momento ser el responsable de decir, pues sí, o sea, la regué, estoy de acuerdo, esto fue lo que cometí, y pues no sé, te pido una disculpa, pero a veces es, no, yo no lo hice, y no sé qué, no. Sí, claro. Y del otro lado, el que recibe la traición, pues hay muchas emociones ahí, o sea, está como que ese sentimiento de dolor, de traición, coraje, y al final de cuentas, como que esta parte que hemos mencionado de que sí está en tu tramo de control y que no, pues el hecho de que te hayan traicionado, pues a lo mejor no está en tu tramo de control, o sea, dependió de la otra persona. Pero a partir de que ocurre la traición, tienes la oportunidad de tomar la rienda de tu vida y decir, ok, no me voy a clavar con esto, voy a tratar de superarlo lo mejor posible, trataré de no guardar rencor y seguiré con mi vida. En mi caso, ya les he dicho, yo sí como que voy guardando ese rencorcito y voy guardando como esa piedrita y la voy cargando a lo largo de mi vida. Pero a lo mejor eso no es lo más maduro, pero cada quien tendrá como sus herramientas emocionales para poder afrontar una vez que ocurrió la traición. Y es que ocurre que normalmente luego quien traiciona no reconoce esa traición también, o sea, es decir, en el caso, por ejemplo, de algunas veces de las traiciones como personales en la pareja, a veces el traidor termina culpando a la persona que es traicionada, sí. Es, no, pues fue tu culpa, o sea, porque tú esto o tú lo otro. Entonces ocurre, sí, esta parte de cómo a veces también, si no se tiene esta responsabilidad, tú lo decías, ¿no? En un plano ideal o en un escenario ideal, pues quien traiciona dice, no, pues sí la regué y bueno, pues discúlpame, ¿no? Pues así ocurrió. Pero no pasa, o sea, pocas veces pasa, pues, sí. O sea, pocas veces pasa que alguien que traiciona diga, no, pues si la regué, no, o sea, más bien es como lo evado, o sea, digo, no, aquí no pasó nada, o fue tu culpa, yo sí. Te traicioné porque tú no hiciste eso. Entonces, creo que eso es importante. Ahora, a veces también ocurre que, pues, hay situaciones en la vida que nos van haciendo que traicionemos quizás ciertas cosas, ¿no? Por ejemplo, tú lo decías, ¿no? De repente vamos cambiando a lo largo del tiempo, sí. ¿No? O vamos, teniendo situaciones inesperadas en la vida, ¿no? Y hacen que tengas que dar un volantazo, un vuelco a la vida. No sé, a lo mejor estás en una empresa donde ya diste igual tu palabra, no lo sé, pues, ¿no? Pero te ofrecen otra empresa con, no sé, un mejor lugar, un mejor puesto, y a lo mejor dices, bueno, pues lo valoro y pues me tengo que ir de aquí, ¿no? O a lo mejor también ocurre en el ámbito personal que estás con un cierto grupo de amistades en donde ya a lo mejor ya no te sientes tan a gusto, a lo mejor sientes que ya no creces, que ya no tienen tanto que ver contigo y pues decides como cambiar, ¿no? Entonces, o sea, a lo mejor sí traicionas un poco algunas cosas, pero a veces también la vida te va colocando en ciertos momentos, ¿no? O sea, que te hacen tomar decisiones que a lo mejor esas decisiones implican que traiciones otras cosas que en las que habías creído antes, ¿no? Sí, pero fíjate que incluso en ese tipo de cosas es donde se debe de aplicar la madurez y tratar de hacerlo de la mejor manera posible, ¿no? En este caso de un trabajo, a lo mejor estás bien comprometido con tu trabajo actual, te llevas bien con las personas, conoces muy bien a tu jefe y dices, pues ojalá aquí me pudiera quedar un buen rato, ¿no? Siempre que haya un buen desarrollo personal, profesional. Pero de repente llega una nueva oportunidad y es, a ver, me está saliendo esta oportunidad y es muy buena en todos los aspectos, no solamente tema económico, en todos los aspectos es muy buena. Solamente por no traicionar me voy a quedar aquí cuando la oportunidad aquí me está diciendo, claro, ven, pues mejor hay que hablarlo con toda la sinceridad posible, ¿no? Hablar con las personas de aquí y decir, ¿saben qué? Me está saliendo esta oportunidad y yo creo que es algo bueno para mi vida, para mi carrera profesional. La verdad es que lo voy a tomar. ¿Qué opinan? Si las otras personas, creo yo, si las otras personas tienen la madurez, yo creo que te van a decir, ¿sabes qué? Pues sí, o sea, por más que te queremos acá, por más de que eres un buen elemento, pues yo creo que lo adecuado es que aceptes esta oportunidad. Entonces, a lo mejor esa es como que una buena manera de abordar las cosas, pero a veces cuando es así de, no, pues es que estaba a gusto aquí, pero de repente me salió acá y me paso para acá y así como que ya no les hablo, y ya no les hablo, los bloqueo. Como que no es lo más indicado, ¿no? Entonces, en esos casos, a lo mejor la traición se daría si no haces las cosas bien de este lado, ¿no? Si no sales adecuadamente, porque la vida te va a ir presentando cosas pues inesperadas donde vas a tener que dar ese volantazo. Trata de como que de aplicar
pues las emociones, las decisiones de la mejor manera posible para que las otras personas no se vean afectadas. Sí, y eso es bien interesante porque justo cuando las cosas como que se van hablando a su tiempo, ¿no? Se van estableciendo, pues ya a lo mejor ya no es tan traición como se podía percibir. Sí. A lo mejor la traición viene en que no se dejó claro, que no se habló lo que se tenía que hablar a tiempo, o que no se expresó alguna cosa, y entonces sí, cuando la otra persona lo desconoce, pues ya es como la parte de donde sí podríamos como aplicar la traición. Sí, yo también creo que a veces ocurre eso, ¿no? O sea, a veces yo de repente pienso, bueno, a ver qué pasa con una persona que es católica de nacimiento, fue bautizada, etcétera, etcétera, y de repente, pues, su actual pareja o por una pareja actual o por razones del destino dice, bueno, ya no quiero ser de esa religión, ¿no? Pues voy a cambiarle un poquito, ¿no? Entonces, ahí a veces la familia, ¿no? El círculo cercano dice, no, es que ya no es católico, ahora, no sé, es mormón, la que tú quieras, ¿no? Y a veces la gente se siente como traicionada también por eso, ¿no? O ya ocurre ahí una transición como que no a todos les parece, pero creo que en ese sentido también es importante considerar que las personas vivimos diferentes situaciones en diferentes momentos de nuestra vida, y a veces eso, el cambio también de lo que hemos hablado mucho, pues el cambio implica, ¿no? Que un poco dejes atrás de eso que eras y vayas como a otro nuevo escenario. En ese sentido creo que es importante hablar de si a veces nos traicionamos a nosotros mismos o a nosotras mismas, ¿no? O sea, tú te has como descubierto o encontrándote traicionándote a ti. Sí, lo platicábamos el otro día en un episodio donde yo ponía el caso de un jefe que tuve y que decía, pues, ¿por qué me está yendo mal en la empresa? Pues sí, me la paso como tratando de aprender nuevas cosas, me la paso leyendo, busco clientes, me quedo trabajando hasta tarde. Y él, en su misma reflexión, que yo creo que tuvo que ser así muy sincera, también se dio cuenta que decía, pero también me he cachado a las 10, 11 de la noche metido ahí en mi celular jugando ahí un jueguito Candy Crush o algo, ¿no? Y es pérdida de tiempo, ¿no? O sea, en vez de estar como dedicándole el tiempo a otras cosas más productivas, pues estoy perdiendo el tiempo acá. Yo creo que eso es, pues, traicionarte a ti mismo, ¿no? A lo mejor estás viendo que el escenario está muy mal y tú todavía ahí jugando, ¿no? Entonces, pues, como que ahí no está bien. Fíjate que en esta parte de la traición a uno mismo, recuerdo ahí un poquito de las cosas que leí de Marco Aurelio, de la filosofía estoica, que leí muy poquito, la verdad, pero como que Marco Aurelio platicaba mucho de ser una persona virtuosa, de tener estas virtudes. Y básicamente yo lo interpreto como, pues, no traicionarte a ti mismo. O sea, tú como que debes de tener tus valores, y si esos valores los traicionas, pues te estás traicionando a ti mismo, ¿no? O sea, de repente el ser en el aspecto del trabajo, ser una persona que a lo mejor trabajas por tu cuenta y dices, ¿sabes qué? Pues para poder crecer esto, pues nadie me lo va a traer. O sea, claro, yo tengo que ir a buscar clientes, tratar de vender más, generar un buen trabajo para mi cliente. Eso es como parte del marco de trabajo que yo debo de tener. Pero si de repente soy de, ay, hoy amaneció medio nublado, hoy como que no voy a ir a trabajar, hoy me voy a quedar así acostado a las 10, 11, 12 del mediodía, pues yo siento que ahí te estás traicionando y como que no estás haciendo bien las cosas. A mí, en ese aspecto, precisamente donde yo trabajo de forma independiente, pues luego pienso en mi jefe de, ¿por qué estoy aquí metido en el TikTok acá? Ya llevo 20 minutos perdidos acá, ¿no? O de repente, ¿por qué estoy acostado en la cama cuando tengo bastante trabajo por hacer? A veces como que te debo de encontrar como un punto medio, porque digo, güey, pues ya trabajaste 4 horas, 10 minutos que te quedes acostado, no pasa nada. Pero también es así como de, güey, ya llevas 1 hora acostado, güey, ¿no? O sea, creo que ahí es donde hay momentos en los que digo, pues quieres tener mayor crecimiento, pero no estás haciendo lo necesario. Entonces ahí te estás traicionando a ti mismo. Era como lo que decíamos, pues, ¿a quién le quieres engañar que eres el bien chambeador, no? O sea, pues a lo mejor el que se está engañando eres tú mismo, ¿no? En tu caso, no sé, ¿cómo lo ves? A cada rato. ¿Sí? No sé, a mí es complicado porque justo creo que también hay como una, o sea, los seres humanos somos muy complejos, pues, o sea, también tenemos nuestros lados buenos y nuestros lados malos, ¿no? Sí. O sea, de repente es como muy complicado, lo platicábamos igual cuando vino Gisela al programa, ¿no? Como de mantener esta integridad personal es un trabajo constante y es un trabajo que implica un esfuerzo, pues, pero que no es tan sencillo de repente, o sea, yo que soy mucho de pro diálogo, ¿no? Por ejemplo, o sea, yo siempre soy, a ver, hablemos, vamos a calmarnos, vamos a tratar de resolver las cosas. Y sí me ha pasado que he tenido discusiones muy fuertes, o sea, discusiones que han acabado muy, muy mal con algunas personas,
inclusive con parejas, pues, y de repente eso siempre me deja, justo cuando peleo, fíjate, siempre que peleo con alguien, así fuerte, al final termino yo muy mal y muy enojado conmigo mismo, sobre todo, o sea, más bien eso me pasa mucho, o sea, me termino muy mal y muy decepcionado de mí, ¿no? O sea, de verdad a veces termino como llorando y hace como, pero ¿por qué lloras? Pues porque me traicioné, vaya, o sea, porque no pude llevar el diálogo, porque no pude ser civilizado, porque no pude, escuchar, ¿no? O sea, porque no me detuve. Entonces, eso me ha pasado. Tampoco es que me haya peleado muchas veces, o sea, han sido pocas, afortunadamente. Y si hay discusiones graves, fuertes, sí, como de pareja, como dos, o sea, como con diferentes parejas, como dos discusiones así, mal, muy mal. Y sí termino mal, o sea, termino muy mal, más allá de lo que la otra persona diga o haya hecho. Muy mal conmigo, entonces, porque es así de chale, o sea, te fallaste a ti mismo. Entonces, eso me ha costado mucho. Me ha dolido mucho también, o sea, esa traición a mí mismo. Y también algunas veces, sobre todo en esta parte como de, alguna vez lo platicábamos igual en algún capítulo, ¿no? Me he hecho propósitos y demás, y así, no, este año voy a bajar de peso, este año voy a hacer, y al final es así como, ay, no se pudo, o sea, no, pero en realidad no se pudo, o no quisiste, o no intentaste, pues me pregunto a mí mismo. Entonces, como que esa parte de también, al no cumplir algunas metas que me pongo y demás, al final me termina doliendo mucho, ¿no? A veces trato de justificarme, a veces digo, ay, no, ya, o sea, la regaste, pero pues ahí, ¿no? O sea, justamente ahora en esta parte también lo comentamos un poquito antes, algunos compromisos laborales que de repente ando haciendo y digo, no, esto sí va a ocurrir, al final digo, no voy a poder, o sea, no tengo que retroceder un paso, o sea, no voy a cumplir con lo que había dicho. Sí me pesa, o sea, a veces evalúo mucho, trato de mucho en tomar la decisión, pero finalmente implica un poco, pues, traicionar un poco mi palabra, ¿no? A lo mejor de repente dije, no, ya voy a parar en esto y a lo mejor no voy a parar, ¿no? A lo mejor digo, voy a dejar de hacer esto y lo sigo haciendo. Entonces, eso me cuesta mucho. Hay muchas cosas en juego cuando uno se traiciona así o traiciona a alguien más, también puede ser, y entonces ocurre que para mí tomar ese tipo de decisiones, ese tipo de determinaciones, pues, es muy complejo, ¿no? Y sí, siempre implican como un malestar personal, o sea, sí es como complicado, o sea, a veces es complicado también mantenerse bajo los principios que uno mismo ha decidido, pues, o sea, eso también es bien complicado, ¿no? Yo de repente también siempre he dicho así, soy trabajador, soy respetuoso, y sí lo soy, pues, pero a veces me cuesta, o sea, a veces también, lo hemos dicho, a veces también te dan ganas de explotar contra el mundo, ¿no? O sea, por ejemplo, en alguna ocasión alguien me decía, es que tú eres así como muy sereno, buena onda, como que siempre estás como sonriendo y buscando el lado bueno a la vida, y de repente digo, es una chamba, o sea, es una chamba que cuesta mucho, y a veces también si me encuentro traicionando y diciendo, maldita sea ya, o sea, que quiero reventar, pero trato, ¿no? O sea, sí, a veces no se puede evitar, o sea, a veces es inevitable también, creo que la traición a uno mismo, pues, ¿no? Sí, pero en esa parte yo creo que un buen primer paso es el hecho de como de ser consciente de que pues tú tienes como que un marco de referencia donde están ahí tus creencias, tus valores, y dices, pues de aquí no me quisiera salir. Va a haber momentos en los que te sales, ¿no? Pero yo creo que el ser consciente de que quieres vivir dentro de ese marco es bueno. Yo creo que hay personas que ese marco no lo tienen definido, se van saliendo de ahí, ¿no? Y a lo mejor esas personas como que van traicionando por la vida, pero ni se dan cuenta o ni lo sienten. Nosotros que somos más conscientes, a lo mejor vivimos ese problema de decir, híjole, o sea, aquí como que me estoy fallando a mí mismo. Pero por otro lado también veo positivo el hecho de tener como ese marco de referencia, porque pues por lo menos somos conscientes de esta importancia de nuestra palabra vale. Esa parte a mí me parece muy importante y creo que se ha perdido. El otro día también platicaba de eso con mi papá, de decirle, pues es que es increíble cómo ahora pues ya la palabra de una persona no vale o está bastante devaluado, ¿no? Todo firmado. De repente así como que a mis papás y a mi mamá creo que sobre todo, como que le piden dinero. Entonces mi mamá como que presta, ¿no? Grandes cantidades, ¿no? Pero hay personas que luego con 1,000 pesos ya lo sacas del apuro, ¿no? Sí, ya, claro. Entonces mi mamá ahí anda prestando. Y de repente mi mamá como que se molesta así de, es que me dijeron que me lo traían el viernes y ya es domingo y no me lo han traído. Y ahí tengo que estar llamándoles y empiezan con sus choros de, no, es que se enfermó el niño. Claro. Entonces mi mamá como que le genera estrés eso, ¿no? Pero a la vez también como que se entretiene, como que la mantiene ahí activada. Pero platicaba de mi papá de, pues es que como que
pues eso es darte a conocer, ¿no? O sea, de decir, te los pago tal día y no cumples con tu palabra, pues, o sea, ya sé que esa persona no es confiable. Y insisto, habrá personas que dicen, me da igual si creen en mi palabra o no creen en mi palabra, ¿no? Pero fíjate que para mí como que es muy importante el que tu palabra tenga como que ese peso y decir, a ver, nos vamos a ver aquí y te voy a traer tu dinero. Bueno, pues te lo traigo. Creo que por eso como que me ha pesado lo de la traición de este ex amigo que te decía, porque me dijo, sí te lo voy a pagar, nada más dame chance. Han pasado 3, 4 años y no se ha visto nada. Entonces como que dices, no, o sea, pues es que para mí, tu palabra es importante. Más allá de que firmemos un contrato, si tú me lo estás diciendo, yo confío en ti. Entonces, pues se siente como que esa traición de que no estás cumpliendo tu palabra. Sí, la otra es llegas, o sea, no tienes el dinero, o sea, digamos en esta cosa del dinero. Llegas, sí, no tienes el dinero, pero llegas y te presentas y dices, a ver, no lo tengo, o sea, y no das como explica, o sea, no te inventas cosas, sí, dices, exacto, dices lo que pasa, a ver, lo que pasa es esto, pues no. Y a lo mejor dices, no lo voy a tener, o sea, de verdad no lo voy a tener de aquí a más tiempo. Me das, o sea, ¿cómo ves? O sea, ¿cómo ves? Me das chance, exacto, ¿no? O sea, exacto. Pero si llegas y no, es que mi abuelita, un día estábamos escalando una montaña y demás, entonces, o sea, ya no, es como esa parte, o sea, justo es importante esto de, a ver, llegas y asumes, dices, a ver, no va a ocurrir lo que yo había dicho, ¿no? Por esto y esto, o sea, quizá no está bien, quizá no lo sé, pero esa es mi decisión, ¿no? Eso es lo que o sea, es lo que voy a hacer. O sea, como aquí está, ¿no? O sea, como que, sí, justo, pones la verdad sobre la mesa, sí, y cuando pones la verdad sobre la mesa ya cada quien decide cómo actuar, pero es diferente a que te inventes historias, es diferente a que no asumas, ¿no? O sea, creo que eso es muy bueno, o sea, porque implica, o sea, que eres consciente de que hay un proceso o algo en ti que te va a imposibilitar, o a lo mejor que tampoco quieres cumplir, pues, ¿no? Pero ya lo pones te digo, con la verdad de por medio y a lo mejor ya ni es tan traicionero, pues, ¿no? Sí, o sea, es que, a ver, hablando se entiende la gente, ¿no? Y ese tipo de cosas es importante. Recuerdo una experiencia cercana ahorita donde mi hija, la mayor, que anda por acá, me traicionó. Me traicionó. No, quería traicionar su palabra, ¿no? En donde, pues, le dijeron, pues vas a formar parte de la escolta. O bueno, está la invitación para que formes parte eso es un honor. De la escolta. Y ella no quería, o sea, como que no le llamaba la atención. Y, o sea, tanto su mamá como yo le dijimos, es tu decisión. O sea, claro. Si tú quieres estar, adelante. Si no quieres estar, adelante. Y bueno, al final decidió, yo creo que un poquito la presión social de su maestra le decía, no, pues es que es un honor, les dice, ve, decimos los maestros. Y un poquito también como que su mamá le decía, pues, hija, pues es como de alguna manera un reconocimiento de que te ha ido bien en la escuela. Bueno, total, que se metió a la escolta. Y en estos últimos días de este periodo escolar, pues era estar ensayando ensayo, porque la escolta que se iba de tercero, sí, claro, se la pasaba a ellos. Y venía el cambio. Entonces venían mucho ensayo. Y pues obviamente en también estos últimos días del ciclo escolar, pues es cuando los niños ya no van, o sea, dejan de ir. Entonces de repente así fue un día de, no, hoy no me lleves, que no quiero ir. Y le digo, no, pero tienes ensayo. Sí, pero no pasa nada. Le digo, no, cumple tu palabra porque tú decidiste que ibas a estar en la escolta. Me estás diciendo que no, ahí atrás de cámara me estás diciendo que no. Pero es así de, a ver, si ya dijiste que vas a estar formando parte de la escolta, pues debes de cumplir con ese compromiso, sí, es parte de tu palabra. Y porque si no, eso se va como devaluando, insisto, para mí como que sí es importante que si dices algo, lo cumplas. Cuando antes de empezar a grabar también platicábamos de los mecánicos, ¿no? Que dije, es bien importante tener un buen mecánico, un buen albañil, un buen plomero, porque ese tipo de personas son de, no, sí queda. Te lo entrego mañana a las 3, van mañana a las 3 y no te tiene nada y dices, ¿por qué? O sea, pues, simplemente con que me digas, ¿sabes qué? No mañana, te lo entrego hasta la próxima semana, no sé, ven el lunes y a las 10 de la mañana te lo tengo. Ok, o sea, pero yo te estoy preguntando cuándo me lo entregas, no te estoy exigiendo, entrégamelo mañana. Pero si tú te estás comprometiendo a que el lunes lo tienes, lo que esperarías es que el lunes me lo entregues, porque tú me lo estás diciendo, yo no te estoy obligando a que me lo entregues el lunes. Pero ahí es donde digo, se va devaluando la palabra. Sí, y es complejo, o sea, todo este tema de la traición es muy complejo porque implica un compromiso, implica expectativas, implica también sentimientos como de decepción, etcétera, etcétera. Entonces, creo que es muy, muy complejo, o sea, hablar de traiciones no significa precisamente hablar como de buenos o malos, ¿no? O sea, sí, como hablar de buenas o malas personas creo que es como, desde mi perspectiva, como muy equivocado, ¿no? O sea, porque de repente para alguien eres el bueno y para alguien eres el malo, o sea, sí. Y siempre ocurre así. Entonces,
Justo, o sea, creo que es muy complejo hablar de la traición y creo que tenemos que ir como separando algunas cositas, ¿no? Como dicen, a ver, esto sí, esto no es, Ajá, esto sí. solo es una percepción mía, esto, bueno, esto sí no ocurre así. Y si en algún momento te encuentras como en el punto de decir, yo soy el que va a faltar a su palabra, o yo soy quien no va a cumplir cierto compromiso o cierto pacto, pues hay que asumir, ¿no? O sea, tú lo dijiste muy bien al inicio, ¿no? O sea, vas y asumes y dices, órale, pero eso nos cuesta un buen. Entonces, ahí es importante que como que notemos esto y a lo mejor como que vayamos viendo, a ver, en este sentido, ¿qué sí podemos, o sea, qué podemos aprender de la traición? O sea, ¿tú crees que algo se puede aprender de la traición, aparte de que no debemos confiar en nadie o cómo? Bueno, es que ese es un punto importante porque cuando hablábamos de esto de que somos seres sociales o no somos seres sociales, platicábamos del caso de personas que pues se han visto traicionadas y de repente pues ya no confío en las personas. Entonces ahí es a lo que yo me refería hace rato, donde pues creo que se están clavando de más. O sea, hay seres humanos de todo tipo y probablemente te van a traicionar en la vida. Pero eso no quiere decir que toda la humanidad sea así, ¿no? Bueno, por lo menos yo todavía tengo esta idea romántica de que sí hay personas buenas en este mundo y que para poder seguir evolucionando como sociedad, pues debes de estar abierto a la convivencia con otras personas. Pero si te vas como que encerrando y decir, no, es que las personas o los seres humanos son traicioneros, pues de alguna manera como que te estás aislando de la sociedad. Y a lo mejor esa parte positiva dentro de la traición, porque hay que encontrarle el lado bueno a la traición, pues es una oportunidad de crecimiento. Claro. O sea, cuando a lo mejor recibes una traición, lo que te decía es, ¿qué te queda en tu tramo de control? Lo que hizo esa persona no estaba en tu tramo de control, claro. Pero a ti, ¿qué te queda? Pues aprender de la experiencia, ver cómo vas a reaccionar, pues que te sirva como una experiencia. En este caso del ejemplo que yo puse de cómo me fui traicionado, pues a lo mejor ahora estar más atento en los negocios en adelante, ¿no? Decir, pues no porque sean amigos, pues vas a confiar ciegamente en un negocio con esa persona. Entonces hay que tener cuidado. Y esta parte que te decía de cómo vas a afrontarlo, ¿te vas a dejar caer así como, ay, voy a llorar toda la vida de que me traicionaron? ¿O lo vas a afrontar de una mejor forma, con temple, tratando de ver el lado positivo, de tratar de encontrarle el aprendizaje? ¿Cómo lo quieres, cómo quieres tomar la situación? Creo que esa parte sí puede ser como un aprendizaje, pero si te dejas caer es, ay, todo el mundo me va a traicionar. Sí, claro. Y ahí es cuando yo digo, te estás clavando de más, o sea, en la vida hay altas y bajas, trata de aprender de todo, tanto de las altas como de las bajas. ¿Qué opinas tú de? Yo sí creo que, justo, o sea, creo que algo que podemos aprender ahorita que hemos estado platicando, yo creo que, o sea, eso que dijiste de dejarlas todas bien en claro desde el inicio, creo que eso es fundamental. O sea, uno puede aprender a partir de una traición vivida o sufrida, experimentada o percibida, uno puede aprender que hay que dejar las cartas sobre la mesa desde el inicio. O sea, eso es importantísimo. O sea, hay que platicar las cosas desde el inicio. La otra que creo que se puede aprender es a saber cuándo decir, no voy a poder cumplir. O sea, creo que eso es importante. O sea, aprender a decir, no voy a poder, y hablar con la verdad. O sea, creo que eso es la otra, ¿no? Decir, bueno, por esto y esto. Y bueno, pues eso, creo que eso es un aprendizaje que podemos tener a partir de la traición. Y quizá otro aprendizaje sería entender que los seres humanos somos bien complejos y que a veces esta cosa de los caminos de la vida nos van llevando por diferentes, o sea, lados, pues, o sea, a veces ocurre que alguien en un momento de su vida dice, voy a hacer esto y voy a cumplir con esto, y al final el camino a veces se va un poco abriendo, se va diversificando, y entonces esa complejidad de los seres humanos nos va llevando a tomar diferentes decisiones que a lo mejor pues a veces pueden ser percibidas como una traición, a veces a lo mejor sí son una traición, pero hay que entender que eso, somos muy, muy complejos y complejas como seres humanos, y es y tampoco nada es como, nada es ni para siempre, y también en esta vida no hay certezas de eso, o sea, de toda la vida, o sea, aunque nos duela ya es importante como entender que no todo permanece así tal cual, ¿no? Que ya lo decimos en otros capítulos también, el cambio es la constante, ¿no? Y las certezas tampoco son acá para toda la vida, pues, ¿no? Eso creo que es importante. O sea, esa parte de, por ejemplo, estas promesas, pues no es una certeza que se vaya a cumplir una promesa. Sobre todo, insisto en esta parte de que a veces en la etapa en la que nos encontramos, pues puede ser una etapa muy juvenil, infantil,
donde dices, bueno, sí, o sea, ahora que precisamente terminan los ciclos escolares y ves a estos niños de sexto, de primaria, de secundaria, sí, donde se rayan la playera y dicen, vamos a ser amigos por siempre, ¿no? Eres excelente persona. Y te das cuenta que ya el siguiente año probablemente se fueron a diferentes escuelas, claro, y ya ni se van a hablar, ¿no? Exacto. Entonces hay que como que situarnos en qué aspectos de la vida sí se pueden cumplir, esta certeza o más bien, esta manera en la que el mundo evoluciona, que es un constante cambio, pues debes de ponerte a pensar que certeza, pues es difícil que haya, ¿no? Claro, y a un largo plazo va a ser complicado. Entonces, darnos cuenta o tratar de ser inteligentes, porque a veces es complicado, de que si es una traición, que a lo mejor te lo aplicaron con total dolo. Exacto. Y cuando es pues simplemente lo que tú decías, a lo mejor son los caminos de la vida que llevaron a otra persona a irse por otro lado, y no es que te quisiera afectar, pero está tratando de tomar la mejor decisión para su vida, y en el Inter pues a lo mejor te llegó a dar un rozoncito, pero a lo mejor no era su intención, simplemente era lo que le dictaba a él, ¿no? Sí, y esta cosa de justo también creo que certeza, o sea, que no haya certezas así 100% confirmadas, tampoco significa que tengamos que vivir con miedo todo el tiempo o que tengamos que vivir con inseguridad. Es decir, pues sí, también hay veces hay que volver a confiar, por ejemplo, ¿no? O sea, hay que volver a hacer nuevos pactos, hay que reestructurar, y entonces en ese sentido, o sea, creo que cuando una persona o hay un pacto que no se ha cumplido, a veces no es necesario como huir de ahí o decir ya cortamos la relación, sino más bien como establecer un nuevo pacto, ¿no? A partir de lo que tenemos, que sí se puede cumplir, que no se puede cumplir, porque también esto que decíamos en otros capítulos, ¿no? Desde alguien me está diciendo ya por eso ya no voy a volver a tener pareja o amigos, pues tampoco puede ser, o sea, en algún momento hay que reestructurar, hay que volver a confiar y hay que seguir viviendo, pues, o sea, es decir, pero no con miedo, no con tantas restricciones, no siendo antisociales, pues. Que esa parte puede llegar a ser complicada, o sea, yo estoy de acuerdo que, por ejemplo, recibes una traición de este lado y dices, la vida sí, o sea, no porque me traicionaron estas personas, ahora no voy a confiar en la humanidad. No, pues fueron malas personas, X, y ya sigues. Pero esto como de restablecer otra vez la confianza, yo soy de acuerdo, pero a lo mejor con nuevas personas, porque sí, claro. ya aquí pues ya como que lo cierras. Y esa parte es la que te digo que a lo mejor puede ser considerada como que soy muy rencoroso, así como tú, que a ti te lo dijo un especialista. yo es así de que, a ver, pues ya estas personas, yo sentí una traición con ellas, muchas gracias, pero ya no quiero saber nada de ustedes. Y sí he dejado así como que varias personas en el camino. Y es curioso porque luego estas personas como que de alguna manera todavía están como al pendiente de mi vida. Y yo pienso que a lo mejor porque ellos, insisto, en estos ideales que tienen o en esta manera de ver la vida, pues a lo mejor ellos sienten que no hicieron nada malo. Y yo tengo como que esa idea de, ay, no, sí me traicionaron brutalmente, pero a lo mejor nunca lo hemos platicado y por eso yo digo, ya no quiero saber nada de ellos y yo sigo con mi vida. Y me ha tocado casos donde estas personas luego se me acercan y me dicen, a ver, o sea, ¿qué pasó? O sea, ¿por qué nos alejamos? Y creo que eso es bueno, porque a veces sí he encontrado como que pues yo me construí mis ideas acá bien locas y me sentí traicionado y realmente no era una traición. Pero el gran tema aquí, y que ya lo hemos platicado, es no se dan esas conversaciones. Y es que yo por lo menos sí me considero de, yo prefiero no estar ahí hablando de esos temas, ¿no? Mejor, ¿sabes qué? Pues muchas gracias, ya me voy. Pero hay ocasiones donde a lo mejor hay un lazo más cercano que sí te obliga como que a reparar este tipo de cosas. Si fuera por mí, a lo mejor yo ya iría por la vida así sin enterarme de estas personas. Pero también agradezco a las personas que de repente se toman el tiempo de decir, a ver, ¿qué pasó? O sea, ¿lo podemos solucionar? ¿No lo podemos solucionar? Sí, y es que creo que hay la acotación que me hizo falta, o sea, y ahora, y lo señalando bien, es decir, o sea, cuando si alguien te traiciona con todo el dolo y demás y con la intención, creo que ahí sí no hay nada que reestructurar. O sea, yo sí también creo que ahí sí es decir, no, a ver, sales, pues, ¿sabes qué? ¿No? Okay. Pero cuando cuando es esta traición que es como por alguna cosa, situaciones de la vida, cosas que no se platicaron, creo que ahí sí, o sea, como justo, o sea, esto de volver a platicar y ver qué pasó, decías tú, a lo mejor yo me sentí bien traicionado, pero otra persona dijo, ¿qué pasó? ¿No? Sí, o sea, sí, exacto. Ajá, o sea, creo que ahí sí, pero también creo que sí es importante. O sea, si alguien te traiciona, porque que te traicionen con dolo y de manera intencional, pues implica un daño directo a tu persona. Creo que ahí sí, ¿no? O sea, no hay como que tanto que buscarlo. O sea, ahí sí, sabes que miren, adiós, ¿no? Pero en las otras situaciones, creo que valdría la pena platicarlo, ¿no? Sobre todo cuando hay vínculos que son como muy fuertes o cosas que también, o sea,
¿qué van a hacer que sigas frecuentando a la persona, etcétera, etcétera? O sea, creo que ahí es donde tenemos que ir como checando qué pasó con la traición, primo. ¿Y qué más? O cómo vamos cerrando ya para Yo creo que vamos finalizar? Cerrando el tema. Y en esta parte de la traición, yo creo que es algo que se va a dar en la vida. O sea, a lo largo de la vida vamos a ser traicionados. Yo creo que podemos llegar a cometer traiciones. Y lo más importante, identificar si nos estamos traicionando a nosotros mismos. Esa parte que te decía, a lo mejor cuando nos traicionamos a nosotros mismos, pues, puede ser que no lo notes, porque si vas por la vida y dices, pues no tengo ningún marco de valores, de creencias, pues constantemente ese marco se va abriendo y pues vas por la vida. Pero creo que tanto tú como yo tenemos como que ese marco un poquito más cerradito, o sea, como que no andamos tan libres, sino que procuramos no hacerle daño a nadie, pues también a su vez procurar no traicionarnos a nosotros mismos. Porque esta parte que me parece que uno de los objetivos de este proyecto es como que transmitir un mensaje de que podemos crecer personalmente, profesionalmente. Yo creo que para poder crecer, pues también debemos de ser fieles a nuestros leales, a nuestros principios, a nuestros valores. Cuando traicionamos eso, pues va a ser también difícil que podamos tener este crecimiento personal o profesional. Entonces, por supuesto, cuidar, no andar traicionando a las personas allá por la vida y hacerles daño, pero también pues, no traicionarnos a nosotros mismos, primo. Yo creo que hablar con la verdad es importante, o sea, creo que es algo que tenemos que aprender mucho. A partir de la verdad, bueno, ya quizá las traiciones se pueden reducir o la percepción de traición se puede reducir, establecer acuerdos desde el principio. Y este marco del que tú hablas es importante que lo tengamos, porque sí nos va dando como estructura, aunque también creo que siempre es importante que podamos reconocer cuando se puede modificar, es decir, cuando se pueden incorporar nuevas ideas, etcétera, etcétera. Y siempre que mantengamos como ese marco o el control, más bien el control consciente sobre ese marco, creo que nos podemos seguir moviendo ahí y podemos ir transitando a otros cambios, a otros momentos. Pero es importante que en la delimitación, en el establecimiento de ese marco, como en el de nuestras ideas, en nuestros principios y en los principios que a lo mejor no vayamos a cumplir, pues hablemos con la verdad. Creo que es importante, ¿no? Sí, esa parte de hablar y de entrarle a las conversaciones difíciles que se ha comentado mucho aquí y que en lo personal a mí sí me cuesta, ¿vale? A todos nos cuesta. Ok, pues primas, primos, muchas gracias por ver este episodio hasta el final. Los invitamos a que sigan este proyecto, que nos vayan a visitar a otras redes sociales como TikTok, como en Spotify. Y el YouTube. Y el obviamente. YouTube, obviamente. Bueno, primos, pues muchas gracias y nos vemos en un próximo episodio. Hasta luego. Bye.